La situación en el estrecho de Hormuz. El estrecho está cerrado. Bab al-Mandab está cerrado. Yemen ha impuesto un asedio, un bloqueo a Arabia Saudí. Y esto es una parte. Y su principal argumento hoy es que sabemos cómo ha aumentado, y sigue aumentando ahora mismo, el precio del petróleo. Más de 98, si no me equivoco, en este momento. Pero Michael, su planteamiento contempla el panorama general de lo que está ocurriendo. Recordará que recientemente Donald Trump planteó la idea de imponer un peaje del 20% en el estrecho de Hormuz. Luego dijo, más adelante dijo, no les voy a cobrar un 20%. Voy a aceptar su inversión, la inversión de los países del Golfo en Estados Unidos, a medida que pase el tiempo y Estados Unidos siga luchando contra Irán en Asia Occidental. Así que nos lo van a devolver, porque estamos allí por ellos, no por nosotros. Porque no necesitamos el estrecho de Hormuz. Ellos sí, estamos luchando por ellos. Tienen que devolverlo. Pero su argumento es que lo que está haciendo Donald Trump es totalmente distinto. Nadie está hablando de ello. ¿Qué es exactamente, en su opinión? Trump tiene un plan a largo plazo. Ya en 2018, durante su primera administración, dijo que quería ser un presidente de paz. Y con eso quería decir, voy a liberar la balanza de pagos estadounidense y la economía estadounidense de tener que pagar sus guerras en el extranjero. Voy a hacer que nuestros aliados paguen por ello. Voy a hacer que los países a los que protegemos paguen por ello. Y en 2018 dijo, bueno, en primer lugar, los países de la OTAN. Queremos retirarnos de la OTAN, que paguen ellos los costes de defenderse de Rusia. Y después dijo, miren los países de la OPEP, son muy ricos, tienen dinero, y nosotros estamos protegiendo a esos países, y eso nos cuesta mucho dinero. Deberían pagarlo ellos. Su plan, que anunció ya en 2018, era hacer que la OPEP pagara el coste de todo el gasto militar de Estados Unidos en Asia Occidental, en Arabia Saudí, en los Emiratos, de toda la lucha contra Irán. Bueno, la cuestión era cómo hacerlo. Y la guerra con Irán inspiró a Trump una forma de básicamente sacarles el dinero a los países de la OPEP. Cuando Irán dijo que quería imponer peajes, una vez terminado el periodo de espera de 60 días del memorando de entendimiento, quería aprovechar esos 60 días para poner en marcha su sistema de control del tráfico de petroleros por el estrecho de Hormuz. Que las empresas se registraran. ¿Cuál es el valor de su cargamento? ¿Qué empresa es propietaria del buque? ¿A dónde va su carga? ¿Cuál es su ruta? Y tendrán que activar sus transpondedores para que podamos seguir su trayectoria. Todo el papeleo necesario para que cuando terminara el periodo de 60 días, Irán empezara a cobrar por ello. Bueno, finalmente, Trump encontró la inspiración. La primera reacción de Estados Unidos al plan de Irán fue, bueno, eso va contra el derecho del mar. El derecho del mar dice que no se pueden imponer peajes en aguas internacionales, salvo si eres Turquía con el Bósforo, o Egipto con el Nilo y el Canal de Suez y Panamá. Todos ellos quedaron amparados por una excepción anterior en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero Irán nunca la firmó, ni tampoco Estados Unidos. Así que Estados Unidos afirmó, bueno, la reclamación de dinero de Irán es ilegal, no podemos hacerlo. Pero entonces Trump dijo, bueno, ya saben, vamos a cobrar todos estos peajes para nosotros. Y Trump dijo, desde este momento, Estados Unidos será, de ahora en adelante, conocido como el guardián del estrecho de Hormuz. Pero, como tal, por una cuestión de equidad, y el will be reimbursed at the rate of 20% of all cargo shipped for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security for this very volatile section of the world. And immediately, Iran's foreign minister said,
De inmediato, el ministro de Exteriores de Irán dijo, nos alegra mucho que Trump haya hecho esta declaración, porque lo que está diciendo es que el derecho del mar no se aplica a los países en una zona de guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra no solo con Estados Unidos, sino que Omán ha actuado como anfitrión para que el ejército estadounidense tenga bases allí. Así que estamos de acuerdo con esto. Por supuesto que podemos cobrar el derecho del mar. Pero, cuando Trump quiere un 20%, nosotros no vamos a cobrar ni de lejos tanto. Calculamos alrededor de una séptima parte de lo que quiere Trump. Irán esperaba cobrar unos $40,000 millones al año en peajes. Y eso es porque dice que estamos en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido esta guerra. No ha logrado sus objetivos. Así que ganamos, y tras derrotar el intento de Estados Unidos de derrotarnos, queremos exigir reparaciones. Pero sabemos que Estados Unidos y sus aliados van a bloquear en los tribunales cualquier reclamación de reparaciones, año tras año. Así que vamos a empezar a cobrar peajes en cuanto expire el memorando de entendimiento. Bueno, en cuanto Trump hizo su declaración, el secretario Rubio se preocupó mucho por lo que dijeron los iraníes y dijo, Dios mío, Trump acaba de imponer el principio de poder cobrar peajes. No queremos eso. Así que habló con Trump, y Trump, al día siguiente, hizo otra declaración. Trump dijo, he decidido sustituir la tasa de reembolso estadounidense del 20% por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos estados del Golfo harán en Estados Unidos. Estas inversiones serán enormes, pero al mismo tiempo extraordinariamente beneficiosas para ellos y para su futuro. Bueno, Trump planteó en esencia una serie de acuerdos voluntarios. La idea era que los Emiratos, Arabia Saudí y otros países coinvirtieran o destinaran dinero a empresas estadounidenses de tecnología de la información y de inteligencia artificial para las plataformas de datos que estarían construyendo y que ya han estado construyendo en Bahrein y en los Emiratos. Y de hecho, los iraníes se dieron cuenta de esto. Hace una semana, los iraníes bombardearon las instalaciones de Amazon en Bahrein destinadas al procesamiento de información. Y la posición de Irán ahora es la siguiente. Primero dijo, tenemos dos objetivos. La primera, obviamente, es sacar al ejército de Estados Unidos de la región. Y ahora prácticamente ha conseguido lo mismo. Ha bombardeado las bases militares estadounidenses hasta dejarlas fuera de juego. Pero ahora se da cuenta de que, bueno, no solo tenemos que acabar con la presencia militar estadounidense en Asia Occidental, en estos países árabes vecinos de la OPEP. Tenemos que detener toda la simbiosis económica entre Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos, estos países y Estados Unidos, porque sus lealtades y sus políticas irán allí donde estén sus esperanzas de obtener dinero. Y si tienen que albergar la tecnología de la información estadounidense y todo tipo de suministro de su petróleo a empresas estadounidenses allí para alimentar toda la electricidad que necesitan para llevar a cabo sus planes de inteligencia artificial, que no pueden llevar a cabo en Estados Unidos porque aquí no hay suficiente electricidad y se tarda mucho en construir nuevas fuentes de energía. Y los distintos estados de Estados Unidos están bloqueando todo esto, porque dicen que si la IA utiliza la electricidad que tiene previsto utilizar, los precios de la electricidad para todos, para los propietarios de viviendas, para las empresas, para las plantas que iluminan y calientan sus fábricas, van a subir muchísimo, muchísimo. Y harás que toda la economía sea cara. Así que Estados Unidos necesita una simbiosis con las empresas estadounidenses para decir, bueno, si vamos a tener un monopolio internacional en tecnología de la información e inteligencia artificial, entonces vamos a tener que tener una simbiosis. Tendremos que trasladarnos allí donde está la energía, fuera de Estados Unidos, es decir, a los países árabes de la OPEP. Y si esto ocurre,
En esencia, los van a mantener por completo dentro de la órbita estadounidense, teniendo poder sobre esos países, reteniendo su dinero y sus inversiones en Estados Unidos. Igual que Estados Unidos confiscó los $100,000 millones de ahorros iraníes en Occidente, procedentes de Corea del Sur, que fueron transferidos a Bahrein, a los Emiratos y a todos esos otros países. El memorando de entendimiento decía que Estados Unidos debía poner en marcha todo el acuerdo, empezando por efectuar, al menos, un reembolso de $12,000 millones. Las declaraciones de Trump durante la última semana han demostrado que nunca tuvo intención de cumplir ninguno de los compromisos del memorando de entendimiento que había firmado con Irán. Desde luego, no iba a cumplir el primer apartado de estos compromisos, presionar a Israel para que no atacara Líbano. Eso no se hace. Inmediatamente suspendió toda promesa de entregar $12,000 millones a los Emiratos, a Bahrein y a otros países, y de empezar a devolver a Irán los ahorros que tienen en su país. Porque Trump dijo, y Bessent, el secretario del Tesoro, dijo, en realidad no vamos a dar este dinero a Irán. Lo ingresaremos en una cuenta controlada por funcionarios del Tesoro, que estarán ahí para asegurarse de que cada dólar de ese dinero se gaste en Estados Unidos, en exportaciones estadounidenses y en otros gastos dentro de Estados Unidos. Irán no recibirá ni un céntimo de todo ese dinero. Eso no es lo que decía el memorando de entendimiento. Y obviamente, Trump nunca va a permitir que Irán tenga voz alguna en la gestión del comercio a través del estrecho de Hormuz, porque si la tuviera, Estados Unidos no la tendría. Así que, inmediatamente después de firmarse el memorando de entendimiento, el 17 de junio, la Armada estadounidense, que ya el mes anterior había estado acompañando a los barcos para guiarlos, empezó a decirles, manténganse cerca de la costa de Omán. Estas son aguas territoriales de Omán e Irán no tiene ninguna autoridad sobre ellas. Pero eso no era en absoluto lo que decía el memorando de entendimiento. Decía que todo el comercio, desde el inicio hasta el final del Golfo Pérsico, debía ser administrado por Irán. Todo esto se vulneró. Y ahora, en los últimos días, estamos viendo cuál es el plan de Trump. Dijo, los Emiratos tienen que invertir en Estados Unidos. Pueden imaginarse lo que dijeron Arabia Saudí y los otros países. Arabia Saudí dijo, ya saben, queremos controlar todo nuestro dinero. ¿Qué es esta exigencia que nos hacen? Que paguemos por la guerra. Ya, en virtud de los acuerdos del petrodólar de 1974 y 75, toda la idea del petrodólar era que los países de la OPEP reciclaran sus ingresos por exportaciones de petróleo hacia los mercados financieros de Estados Unidos, la bolsa, el mercado de bonos y especialmente los títulos de deuda pública estadounidenses. Pero ahora, Trump quiere que ese dinero se recicle también hacia empresas estadounidenses, especialmente las empresas que casualmente han sido sus mayores donantes de campaña política, aparte de Israel. Y esas son las empresas de tecnología de la información, las 7 compañías dedicadas a los chips informáticos, a la tecnología de la información, Amazon, Facebook, toda esa serie de empresas que han subido, Google, todas ellas. Ayer se habló de que Estados Unidos decía, miren, Arabia Saudí, si aceptan pagar el equivalente al 20% de todo lo que obtienen por exportaciones de petróleo a Estados Unidos, vamos a permitirles tener su propio control, no solo sobre sus fuerzas armadas o el enriquecimiento de uranio. Pueden imaginar lo que ocurrió. Israel protestó y los sionistas en el Congreso protestaron. Así que hoy mismo o esta mañana, creo que Trump ha salido y ha dicho, sí, vamos a permitir que Arabia Saudí invierta en el enriquecimiento de uranio, pero podrá controlarlo. Y como condición para cualquiera de los acuerdos que estamos haciendo con Arabia Saudí y por extensión con los Emiratos,
Tendrán que unirse a los acuerdos de Abraham. Tendrán que reconocer a Israel. Bueno, en esencia, esto convierte a los países árabes de la OPEP no solo en un satélite político y militar de Estados Unidos, sino también de Israel, en el marco de los acuerdos de Abraham. Y ahora Irán lo van a ver en los próximos días, a medida que se desarrollen los acontecimientos militares. Irán está obligando a los países árabes a elegir. Está diciendo, bueno, ha habido una guerra. Vamos a recuperar los daños que nos han causado los ataques de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y los países árabes al atacarnos. Ahora bien, la cuestión es que Estados Unidos quiere una cantidad equivalente, incluso más dinero para sí mismo de lo que queremos nosotros. ¿Cuál va a ser vuestro futuro? ¿Vais a seguir siendo satélites económicos, militares y políticos de Estados Unidos, como lo habéis sido desde 1974-1975 con el petrodólar? ¿O vais a daros cuenta de que Estados Unidos no puede protegeros de nosotros? Dice que es tu ángel de la guarda, que te protege. Pero has visto que las armas que has comprado a Estados Unidos no te están protegiendo. Las bases militares estadounidenses no han podido protegerte. Estados Unidos, desde sus bases militares en el Océano Índico, y ahora planeando reubicarse en Italia y en otros lugares, incluso volando ahora desde Gran Bretaña, no puede protegerte. Entonces, ¿con quién vas a aliar realmente tu futuro? Si crees que puedes ganar dinero haciendo acuerdos económicos con Estados Unidos, invirtiendo en sus mercados de acciones y bonos, esos mercados van a desplomarse, porque ahora estás viendo cómo sube el petróleo y vamos camino de una depresión mundial. Y si creen que pueden ganar dinero coinvirtiendo con empresas estadounidenses que quieren invertir para que ustedes les suministren petróleo a sus plantas de procesamiento de datos de inteligencia artificial en su país, bueno, entonces no saben lo que es la contabilidad de Hollywood. La contabilidad estadounidense no va a haber beneficios, especialmente cuando los beneficios que obtengan esas empresas incluyan un cargo por los gastos militares de Estados Unidos para, supuestamente, protegerles, es decir, todos los costes de combatirnos en una guerra. Protegerles significa hacernos la guerra. ¿De verdad quieren ser responsables de todo lo que está haciendo Estados Unidos? Esto les va a agotar por completo. This is going to absolutely exhaust you. What is your choice? The U.S. economy is going to be. ¿Qué opción tienen? La economía de Estados Unidos se va a contraer. La economía china, las economías asiáticas, esas otras economías a las que queremos exportar nuestro petróleo, van a crecer. Así que nosotros, los iraníes, lo que defendemos es el libre comercio del petróleo. El principio de libre comercio que se suponía que Estados Unidos debía crear al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el libre comercio. Es decir, básicamente, desmantelar el Imperio Británico y el Imperio Francés, y hacer que todas sus colonias fueran libres de gastar sus ahorros de guerra en exportaciones estadounidenses, fundamentalmente. Todo ese libre comercio ha quedado ahora en suspenso por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunciada en diciembre del año pasado. Estados Unidos quiere utilizar el comercio mundial de petróleo como un cuello de botella para controlar al mundo. Quiere utilizar su monopolio de las tecnologías de la información como un cuello de botella para controlar al mundo. Quiere imponer que el petróleo, como han dicho Bessent y Trump, todo el petróleo de la OPEP, igual que el petróleo venezolano. Vamos a hacerle a Irán si no podemos conquistarlo, y a la OPEP lo que hicimos con Venezuela en enero, cuando secuestramos al presidente Maduro y nos hicimos con su industria petrolera. Todo el petróleo que Venezuela exporta ahora tendrá que cotizarse en dólares, y todos esos dólares que obtenga, esos ingresos, tendrán que reciclarse en Estados Unidos.
Eso es exactamente lo que vamos a hacer si conquistamos Irán. Exactly what we're going to do if we conquer Iran. And that's exactly what Bessent had said. Y eso es exactamente lo que Bessent había dicho el 11 de junio, el día en que se firmó el memorando de entendimiento. Bessent intentaba intimidar a Irán y dijo, miren, si no firman el memorando de entendimiento, vamos a invadirlos, vamos a apoderarnos de su petróleo y vamos a utilizar todos los ingresos que obtienen de exportar petróleo. Los pondremos en una cuenta gestionada por el Tesoro de Estados Unidos para asegurarnos de que el Tesoro controle sus ingresos por exportaciones de petróleo y no ustedes. Este es el intento de Estados Unidos de controlar el petróleo en todas partes y quiere lograr el efecto de reciclar el dinero de los países árabes de la OPEP, hacer lo mismo. No va a decir, Arabia Saudí y los Emiratos tienen que dejar que el Tesoro les diga lo que tienen que hacer. Pero los negociadores estadounidenses de Trump van a decir, bueno, esta es la cantidad de dinero que tenéis que reciclar hacia Estados Unidos. Podéis elegir. ¿Queréis comprar acciones o bonos estadounidenses en un mercado que va a desplomarse y que valdrán mucho menos? ¿Queréis dejar que entren empresas estadounidenses y venderles vuestro petróleo a empresas de Estados Unidos, a Amazon, a Google, a Facebook, para todas sus plantas de procesamiento de datos? No tendréis que exportarlo. No hay problema. Olvidaos de Hormuz. En lugar de eso, simplemente se lo suministraréis a ellas, para ir saldando todo el dinero que nos debéis por protegeros. Ese es básicamente el plan a largo plazo. Y es un plan para Estados Unidos. Esta lucha con Irán es tan existencial para Estados Unidos como lo es para Irán. Mucha gente piensa, bueno, ¿por qué Irán pudo derrotar los intentos de Estados Unidos de conquistarlo? Para Irán es existencial, por todas las amenazas. Estados Unidos quería un cambio de régimen. Quería imponer a otro dictador subordinado, como el Shah, o algún equivalente iraní interno de Boris Yeltsin, para privatizar la economía. Ese era uno de los planes. Pero esta lucha con Irán también es existencial para Estados Unidos. Porque ¿cómo puede sobrevivir Estados Unidos y mantener su prosperidad si no consigue, de algún modo, tributo de otros países? Estados Unidos ya no es lo que era en 1945. Así comenzaba el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional el pasado diciembre. Ahora vivimos en un mundo distinto. Estados Unidos se ha desindustrializado. Ya no es un gran innovador industrial, ni un gran exportador, y tampoco es ya la nación acreedora que era en 1945, cuando tenía 3/4 partes del oro monetario mundial. Estados Unidos es ahora un país deudor, tanto a escala internacional como interna. La economía estadounidense está cargada de deuda. ¿Cómo demonios va a poder mantener el nivel de vida y al mismo tiempo pagar el presupuesto militar de $1,5 billones que creo el Congreso ha aprobado en los últimos días? Ahora le toca actuar al Senado. ¿Cómo demonios va a mantener Estados Unidos su prosperidad? La palabra prosperidad significa una entrada, un flujo hacia adentro. ¿Cómo va a conseguir Estados Unidos ese flujo desde el extranjero si tiene un déficit comercial? Ha deslocalizado su industria. Es una nación deudora. La única manera es encontrar puntos de estrangulamiento en la economía internacional. El petróleo es un importante punto de estrangulamiento, y el sistema del dólar estadounidense es otro. El comercio marítimo internacional, es un punto de estrangulamiento. Por eso Estados Unidos, por eso la primera declaración beligerante que hizo Trump al asumir el cargo en 2025 fue, queremos conquistar Groenlandia.